fraternal saludo a todos mis viajeros de esta primera semana del mes de junio, con la cábala del 6, el número de la imperfección, magnificado por los seguidores del Apocalipsis en el 666, el número de la bestia, el número mágico y aterrador de muchas personas, incluso de muchas civilizaciones. Quería hacer un breve recorrido por el significado y los aportes de la geometría. Apoyaré en un documento escrito para mi querido auditorio, eternamente saludados por mi padre y mi familia, la sociedad del conocimiento. Decía desde siempre que la geometría etimológicamente es geos tierra, metros medida. Casi que desde el principio del saber geométrico, cuando empezamos a plasmar, cuando Euclides se inspira, porque hace realmente recrear la memoria e inmortalizar sus antecesores. Siempre ha habido interés en conocer la Tierra, fuera de un sistema geocéntrico o de un sistema más moderno donde estamos hablando más de sistemas heliocéntricos. La geometría, el centro. Importante saber geometría. Si no sabes geometría, no entres aquí. Aparecen algunos mensajes. Grandes construcciones de la antigüedad requerían gran dominio de resistencia a materiales, gran dominio de estructura, gran dominio de la estática y sobre todo gran dominio de la geometría para repartir espacios. La mente habilidosa del urbanista, del diseñador, del creador de edificios, del soñador de las grandes estructuras, puentes mágicos, la geometría presente en todos. Todos los magos de la arquitectura, una gran capacidad del dominio del espacio, esa es la geometría. Curva, plana, la geometría es magia. Vemos que los cristales, precisamente una ciencia estudiada desde épocas inmemoriales, la cristalografía. Hoy en día, pues con grandes reconocimientos por los avances, por ejemplo, rayos X, eh, materiales, detección, estudios, datación, es maravilloso. Pero en sí la palabra geometría era necesaria desde la antigüedad. Siempre se ha necesitado medir, siempre se han cobrado impuestos. O sea, mis charlas no pueden salirse de la economía, porque es que el mundo desde siempre ha estado atormentado, disfrutado, gozoso, atormentado por el factor económico. Y pagar un impuesto era directamente proporcional a cuánta tierra tengo. El poder comienza a medirse acá, aún en el siglo XXI. Escuchamos en las manifestaciones, leemos en la prensa, escuchamos permanentemente la palabra terrateniente, la palabra latifundio, grandes extensiones de tierra, grandes desigualdades sociales. No es que la geometría de los causas, no, la geometría solamente nos va a ayudar a cuantificar cuánto tiene, por ejemplo, don Carlos, cuánto tiene don Jorge, cuánta tierra, cuántos metros cuadrados, cuántas hectáreas, o sea, cuántos 10.000 metros cuadrados, o cuántas cuadras, o sea, cuántos 6.400 metros cuadrados, 80 por 80 hectáreas, 100%. Esto está volviendo muy social. Compramos un apartamento, 60 metros cuadrados, muy pobres, aparte de estudio, 34 metros cuadrados. Empieza el diseñador, el creador de espacio, la geometría nos ubica, nos enseña a medir. De hecho, la Tierra fue de interés desde épocas inmemoriales por comprender que era redonda, por intentar medir el radio, que eso se logró con Eratóstenes, uno de los grandes genios de la humanidad. También percibió que la Tierra se torcía,
que ya el giro de la Tierra no era como cuando al principio, donde los días eran tan largos y con mucha, digamos, los años eran muy cortos, porque la Tierra daba muchas vueltas, estaba llena de energía. Pero el trompo, como todo trompo, va precesando la precesión de los equinoccios, nos vamos torciendo, nos torcimos ya a 23 grados, los tiempos son diferentes, hablamos de meridianos, de paralelos, 15 grados, una hora, ciudades separadas 30 grados, ciudades separadas 2 horas, los relojes no son iguales, los relojes dependen de cada lugar, los años ya duran 365 días y un poquito, también el mismo Erastóstenes. Invento mágico, cada 4 años usamos uno, entonces creemos el año bisiesto, maravilloso, una forma de equilibrar el tiempo. Él se sigue desequilibrando porque, obviamente, con los relojes atómicos vamos a percibir que esos segundos van a ir sumando. Si en un tiempo, un año duraba 100 días, luego 150, luego 360, ahora 365 días y un cuarto. Posiblemente cuando en otro milenio que hagamos este curso, algunos de ustedes, estamos consagrados a la geometría, estaremos diciendo, y ahora que un año son 455 días, entonces hagamos las siguientes actividades. Entonces ya tenemos un pacto pedagógico diferente. Habrá nuevas relaciones en economía. La parte contractual deberá cambiar también significativamente. De hecho, empezamos hablando siempre de geometría plana, menor camino entre los puntos de segmento recta que los uno. Pero sabemos que esto carece de validez cuando vamos a viajar por las estrellas. Ahora tan común hablar de las visitas a Marte. Recordemos que en febrero llegaron misiones de varios países a Marte. ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos aprovechar cuando un planeta está más cerquita de la Tierra para hacer un viaje curvo que nos permita apuntar a que el menor camino entre los puntos es la curva recta que los une. En este caso sería la parte curva que relaciona la Tierra con Marte. Entonces tenemos incluso colombianos trabajando en la planeación de viajes a Marte. Tenemos grandes ingenieros físicos trabajando en proyectos en Europa, por ejemplo en el CERN, varios colombianos. Eso es muy importante, porque a medida que vamos avanzando, vamos viendo que la geometría plana, que es maravillosa, básicamente nos sirve para entornos pequeños. Por ejemplo, hacemos planos, ahí me llegan los planos eléctricos, los planos hidráulicos de un centro comercial, y en esos planos me piden que, de acuerdo a eso, presupueste cuánto vale, por ejemplo, instalar una red de gas en determinado local, o cuánto vale llenar todo el escenario de una red contra incendio, por ejemplo. Entonces, siempre la geometría plana la vamos a aprovechar. En catastros, tanto cada propiedad. La casa Doña Miriam tiene 68 metros cuadrados y el subavalúo catastral es tanto. Cada región tiene un POT, un plan de ordenamiento territorial, y de acuerdo a eso vamos empezando a mirar condiciones, lujos o algunos valores con agregados extras que permitan decir cuánto vale una propiedad. Medir es fundamental y precisamente es parte del poder. Todos los imperios tenían necesariamente que medir para saber cuántas hectáreas teníamos para sacar trigo o cuántas hectáreas para cultivar canela, etcétera. La geometría plana, pues sabemos que se basa en unos axiomas y en dos principios muy sencillos. La geometría de Euclides, dos principios que no tienen definición, que son el punto y la recta. Hablar de punto, pues no hay nada que decir, y de recta tampoco, excepto decir que no tiene principio ni tiene fin, que la representamos por dos, como vemos aquí en la pantalla, dos flechitas en lados contrarios. Eso es una recta más no una definición. A partir del punto y recta, pues habla, por ejemplo, de que una recta tiene infinitos puntos, que una recta es ilimitada en sus extremos. Podemos decir además que si trazamos un punto sobre una recta, tenemos dos semirectas. La semirecta tiene principio pero no tiene fin.
Y si marcamos 2 puntos sobre esa recta, tenemos un segmento, o sea, está limitado a tener un principio, a tener un fin. La palabra vector, semirrayo, es fundamental en la física de la luz, en la física del movimiento, en la física de los campos. Hablamos de vectores que se pueden sumar utilizando el método gráfico, o sea, reglilla transportador, o utilizando calculadora a través de seno y coseno. Entonces, como lo acostado es coseno y lo parado es seno. Todas esas medidas, sumando por aparte, hay varios ejercicios de aplicación. Recordemos que 3 puntos determinan un plano y solo uno, siempre y cuando no estén en línea recta. 2 puntos determinan una recta y solo una, y por un punto pasan infinitas rectas. Entonces, que vamos construyendo y haciendo magia. Hacemos que 2 rectas coincidan, y ese punto donde se coinciden se llama vértice, y esa abertura le damos el nombre de ángulo. No importa qué tan largo sea, simplemente qué tan abierto esté. Y entonces desde siempre hablamos de ángulos rectos que miden 90 grados, ángulos que miden menos de 90, otros que miden más de 90 pero menos de 180, ángulo llano que mide 180, ángulo de giro que mide 360. Y a partir de ahí podemos ir en infinitos ángulos. Y tenemos un aparato llamado transportador para dibujar o medir ángulos. Este aparatito muy conocido. Tiene un punto cero, una bolita, una crucecita en el centro. Y las medidas, una escala interna de 0 a 180, algunos van de 0 a 360. Y hay también una escala externa que también nos va a ayudar. Simplemente conocer con eso y construir. Aparatito muy conocido. Hablamos de ángulos adyacentes. Son consecutivos y son suplementarios, que suman 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice, más abajito. Los lados del uno son las prolongaciones del lado del otro y son respectivamente congruentes. Suplemento quiere decir entonces 2 ángulos que sumen 180, no importa la posición. Complementario significa que sumen 90, no importa la posición. Y sobre esas bases se construyen cantidad de ángulos. Aprendimos el concepto de bisectriz, como la semirrecta trazada en el vértice de un ángulo y que lo divide en 2 pedazos iguales. Y la mediatriz, escoger un segmento de recta, buscar su punto medio y ahí trazar una perpendicular. Ese segmento se llama mediatriz. Entonces tenemos líneas también rectas paralelas. O sea, aprendimos cómo sacar una bisectriz utilizando instrumentos o una mediatriz. Y eso es fundamental para trabajar vectores, para construir vector resultante, para hacerlo gráfica o analíticamente a través de regla, compás y papel milimetrado, o utilizar software especializado. Los vectores son herramienta fundamental de un curso de física, sea física 1, física 2 o física 3. Y llegamos finalmente a definir la palabra polígono como un conjunto de segmentos que se cortan de 2 en 2 de forma plana y cerrando la figura. A veces la palabra triángulo, la palabra cuadrilátero, pentágono, icoságono, etc. Y también recordamos que si uno empieza a trazar, a unir todos los puntos no consecutivos por medio de segmentos de recta, esos segmentos se llaman diagonales, y podemos trazar una formulita que es n por menos 3 sobre 2 diagonales. Recordando que el triángulo no tiene diagonales. A partir del cuadrilátero tendríamos que todo polígono se puede dividir. Si trazamos desde un mismo vértice, podemos dividirlo en triángulos para triangulación. Y cualquier polígono siempre contendrá n-2 triángulos, donde n es el número de lados. También se mostró algo muy conocido, que en todo triángulo los ángulos internos suman 180 grados. Entonces, por eso, para cualquier polígono, la suma de ángulos internos es 180 por n-2. Y los ángulos externos siempre suman 360. Y luego veremos unas técnicas muy importantes para especializarnos en trazo de polígonos regulares. Entonces, esta primera parte, digamos que nos lleva a mirar que la geometría es necesaria, que necesitamos software, como por ejemplo sistemas de información geográfica, el cual
El triángulo, el polígono son elementos básicos. Nuestras ciudades están digitalizadas. Desde el satélite tenemos esas guías. Cuando llegamos a cualquier país del mundo, tenemos programas para el carro, en el cual nos va diciendo, voltea a la derecha, siga a 3 millas, voltee las próximas 300 pies, etcétera. Nos irá guiando en lugares completamente desconocidos para nosotros. Los satélites, los mapas de Google, el Waze, Google Maps son herramientas poderosísimas para trabajar en el siglo XXI. Como seres digitales, nos movemos por mundos mágicos que desconocieron por completo nuestros Aristóteles, nuestros Euclides, nuestros Pitágoras. Hoy gozamos de la magia de la tecnología. Los invito al próximo capítulo para que sigamos disfrutando. Solamente me inquieta la soledad de estas aulas. Como decía en una charla anterior, espero el momento de poder estrechar sus manos, caminar entre pupitres, caminar por el aula, disfrutar de la sonrisa y la compañía del conocimiento. Un abrazo fraternal.